Cada tanto aparecen en el horizonte personas que son extremadamente comprometidas con lo que hacen, le ponen una pasión que contagia, han hecho en la vida un camino y en algún momento han decidido escribir otro y le han dedicado tanto más pasión que al primero. Hoy estamos con una pareja de picantes, Carlos Testa y Laura Borioli. Él es ingeniero mecánico electricista, pasó por Minetti, Renault, Volkswagen. Y Laura es profesora de inglés, fue directora del British. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos. Un gusto estar acá. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. 45 años juntos. Así es. ¿En qué momento surgió la idea de hacer un emprendimiento en conjunto? ¿Y por qué? La pregunta es porque ustedes llevan adelante la bodega Río del Medio, colgaron los pergaminos de la vida laboral activa y se pusieron con la pala literalmente a trabajar en una bodega propia. En realidad esto surge a partir de que iba a llegar la edad en que nos íbamos a retirar de nuestras respectivas profesiones por una cuestión de jubilación simplemente. Y antes que eso llegara empezamos a pensar, pienso que Carlos aportó más en esto de tener la visión de decir, ¿y después qué? Bien. Porque después hay muchos años de vida activa y de disfrutarla. Y bueno, se fue dando forma a esto, empezamos a pensarlo y a buscar en dónde y cómo y cómo hacerlo. Y de ahí surge. Entonces fue un proyecto que vino antes del retiro. ¿Cuánto tiempo antes del retiro? Y yo te diría que varios años. ¿Qué serían? 10 años, sí. Por lo menos. Sí. O sea que tuvieron tiempo de indagar qué, cómo, cuándo, dónde. Sí. Si había algo que teníamos claro, era que cuando nos retiráramos no nos íbamos a poner en un sofá a ver Netflix. O sea, tenía que haber algo para hacer. Porque... Bueno, pero algunos dicen voy a viajar, otros dicen, no sé. Nos gusta mucho también, pero cuando lo hacemos siempre ligado al vino de alguna manera. Mira. ¿Y por qué la bodega? Bueno, nosotros venimos de familias italianas, ¿no? O sea, nuestros abuelos y mi padre en particular gustaban mucho del mundo del vino, cuando el vino no era moda. O sea, yo recuerdo a mi padre tener una Ford Ranchero vieja, se iba con mi tío a Mendoza a buscar pequeñas bodeguitas y a traer vinos raros, digamos, ¿no? Y nos hacían probar vino cuando teníamos 12, 13 años. Entonces siempre el mundo del vino estuvo presente familiarmente, ¿no? Entonces, sí, pero como consumidores. Claro, como consumidores, pero digamos, hubo una cuestión en donde empieza a aparecer el turismo enológico en Mendoza, las bodegas se empiezan a abrir y empezamos a visitar bodegas y a ver procesos y a visitar viñedos, etcétera, pero te estoy hablando 2000, 2005. ¿En qué año te retiraste? En el 2020. De Volkswagen, mi último día de trabajo fue el 31 de enero del 2020. Ay, mira, justo días antes de la pandemia. Así es. Sí. Ajá. Y estuviste en Volkswagen 32 años. 32 años en Volkswagen. Trabajé aquí en Córdoba, en Brasil, en Alemania, en España. O sea, un periplo interesante de la mano. O sea que 20 años antes a ustedes les gustó el enoturismo. Empezó esa vía. ¿Y cuándo se les iluminó y dijeron, bueno, esto puede ser un proyecto propio? En realidad siempre nos gustó la zona de Calamuchita y pensamos, bueno, tener algo en Calamuchita. Al pensar en qué, se nos ocurrió esto y buscar el lugar hasta encontrarlo, que fueron varios intentos, digamos, fue largo, diría unos 5 años que demoramos en ir viendo en dónde. Y el dónde dependía fundamentalmente que fuera apto para este tipo de proyecto. Uh-huh. Entonces, cuando encontrábamos algo, buscábamos quien nos asesore en materia de suelo, de clima, para ver si realmente iba a ser un proyecto posible. Y bueno, llegamos a donde estamos ahora. Y cuando el 31 de enero le dijiste chau a la Volkswagen, y cuando vos te despediste del British, ¿ya esto estaba en marcha, medianamente en marcha? Y mira, la primera vendimia nosotros la hicimos en el 2016.
que fue muy incipiente, cosechamos 400 kilos de uva, o sea, hicimos un vino que, digamos, no para recordar. Pero, conservamos una botella con mucho amor. Mirá. claro, la profe de inglés y la dama siempre ve la parte sentimental, yo veo la parte técnica, digamos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí, en el 2020, con decirte que ese año hicimos un Sauvignon Blanc que ya era la tercera cosecha de Sauvignon Blanc, que fue el que fue a revelación en Descorchado de Patricio Tapia. Claro. O sea, esa fue la primera presentación de nuestros vinos en sociedad. Y descollar. Y imagínate, Tapia probó 4.000 vinos, hubo 20 revelaciones en los 4.000 y una de esas revelaciones fue el Malabar Sauvignon Blanc no lo podíamos creer realmente, y fue muy, muy gracioso porque estábamos pandemia, no se movía nada. Los dos solos en el living comedor de la casa, por Zoom, y Tapia probando nuestros vinos, hacía un frío terrible porque era julio. Y Tapia decía, che, ¿pero dónde sacaron este vino? No, bueno, lo hicimos, no podemos creer, realmente fue una experiencia muy linda. Vuelvo cuando empezaron a buscar terreno. Trabajaban de lunes a viernes y que el sábado se tomaban el auto. El viernes a la tarde. El viernes a la tarde. Salía de trabajar yo un poquito más tarde que Carlos, me pasaba a buscar y era esperar ese día con ansia para llegar al campo y bueno, empezar a disfrutar de estar allá y empezar a hacer cosas, ¿no? No, vos más te referiste a la búsqueda del terreno. Claro, a todo, ¿no? Sí, desde la búsqueda y después, ¿no? Cuando se asentaron ahí. La búsqueda fue, como te digo, fue una búsqueda de varios años, 3, 4 años, y con diferentes inmobiliarios, diarios, hasta que, bueno, llegamos a ese lugar que bueno, reunía las condiciones súper óptimas. ¿Cuáles son? Y primero un suelo calcáreo, muy calcáreo, un suelo pobre, que los vinos hoy necesitan suelos pobres, suelos magros, digamos. Además está en una loma a 900 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que tenga siempre viento. Dos grandes enemigos, el gran enemigo de la vid es la humedad, o sea, que haya mucha humedad, porque hay hongos que se posicionan en la hoja o en el racimo. Y cuando vos tenés un lugar donde siempre hay viento, tenés una sanidad natural del viñedo muy interesante. No te exige hacer tratamiento fitosanitario casi nada, digamos, porque siempre está seco. Entonces eso, bueno, es una gran ventaja desde el punto de vista de la calidad del viñedo. Y por otro lado, bueno, climáticamente, al estar a 900 metros sobre el nivel del mar, tiene una muy buena amplitud térmica, o sea, entre el día y la noche, el frescor nocturno, que es un parámetro que se mide en el cultivo de vid, es un parámetro que ocurre en ese lugar, porque tenemos noches en verano de 12, 13 grados. Bien frescas, con medios días de 28, 30 grados. Entonces hay una amplitud térmica y eso es muy bueno. Eso es lo que necesita la uva. Necesita la uva, sobre todo en el periodo de maduración. Y es relativamente fresco el lugar, lo cual hace que las madureces sean lentas. Y la madurez lenta es muy importante en la vid porque le permite laburar paralelamente la generación de azúcares con la generación de aromas y de elementos que hacen que la uva después termine en un vino de alta calidad, digamos, ¿no? Porque si vos tenés mucho calor, genera mucha azúcar rápidamente, pero no madura fenólicamente, que es un término muy técnico, pero que son los elementos que le dan las características organolépticas al vino. Entonces, esto de que sea un lugar fresco le da esa posibilidad a la uva de madurar lentamente, que deriva en vinos como los que tenemos, digamos, ¿no? ¿Cuán distinto es este suelo, esta zona de Calamuchita a Mendoza, que es considerada la zona por excelencia desde el punto de vista climático para la uva? Bueno, primero que Mendoza no es un solo lugar, digamos, ¿no? Con decirte que ya hay bodegas que tienen 200 hectáreas y tienen divididas las parcelas en parcelas de 3, 4 hectáreas, no más de eso, porque de esa parcela sacan un determinado vino.
lo cual hace que, si nosotros decimos comparativamente, puede haber algún lugar de Mendoza que a nivel de suelo sea muy parecido a acá donde estamos nosotros, porque Mendoza es súper diversa Claro. a nivel de suelos. Vos tenés el este mendocino, es una cosa, y el Valle de Uco es otra completamente distinta. En el medio está lo que se llama la primera zona, que es Luján de Cuyo, etcétera, que es otra cosa, digamos. Entonces, y mismo en Valle de Uco tenés divisiones que da diferentes tipos de vinos y diferentes suelos. Entonces, si vamos a comparar así vis a vis, no podríamos decir que seguramente hay algún suelo en Mendoza que es muy parecido al nuestro. Claro. Laura, ¿cómo fue cuando encontraron el lugar? Eh, ¿Se sintió enseguida que ese era el indicado? Bueno, fue verlo y cuando empezamos a buscar los asesores en cuanto a suelo, en cuanto a clima y demás, se fue conformando toda la idea y dijimos, bueno, es esto, y la verdad que fue un momento muy feliz. Y la primera plantación entiendo que fue casi una fiesta, ¿no? Y Fue después una la primera fiesta, cosecha. Fue una fiesta, invitamos a toda la familia, a muchos amigos, y si bien habíamos plantado la mayoría, guardamos plantas para que cada uno plantara y bueno, fueran parte del proyecto desde el principio. En esa oportunidad fue muy divertido lo que hicimos para elegir el nombre, porque no teníamos un nombre. Les propusimos a todos los que estaban ahí que sugirieran un nombre, lo anotaron en un papel y se votó. Ajá. Y de ahí surge Río del Medio. ¿Y qué opciones hubo? Me imagino. Infinitas, algunas muy graciosas, pero hubieron muchas, por supuesto. La verdad que ya muchas no las recuerdo. No, pero obviamente que ya después de un cordero, asado, vino, etcétera. Las cosas que habrán salido de ahí, claro. Pero Río del Medio, y tenemos que hacer honor a quien lo propuso, y que es un nombre que realmente está bueno, digamos, es un nombre que nos representa muy bien. Y fue ¿Dónde están exactamente ustedes? Nosotros estamos a 1.400 metros del Río del Medio, en línea recta. De hecho, nosotros tenemos dos sitios donde tenemos plantado uva. Una donde está la bodega, y que ahí tenemos algo menos de 3 hectáreas, 2 hectáreas y 700, y otro sitio de 8 hectáreas que tiene plantado 1,5 hectáreas que está al lado del Río del Medio. Y el río queda al medio. Entre los dos sectores, el río pasa por el medio. Es justo, más apropiado no podía ser. Sí, la verdad que es pura casualidad, porque nunca pensamos que íbamos a comprar el segundo sitio, pero bueno, se dio así. Empezaron entonces con el primero, y el segundo vino después. Vino bastante después. ¿Y hoy qué tamaño tienen? Hoy tamaño de superficie plantable, y podríamos llegar a unas 12, 15 hectáreas. El límite es el agua. Porque, digamos, la parte más plantable es en el lugar original, donde está la bodega, y es el terroir, te diría, más adecuado por su altura, por sobre todo la protección por su altura y la brisa de las heladas. Un gran enemigo de la vid son las heladas tardías. Claro. Entonces, al estar alto, el aire frío va a los bajos, porque es más pesado. Entonces, las plantas que están en los bajos sufren mucho más. En cambio, acá nosotros estamos en una planicie, digamos, alta, y es bastante protegido del frío. Y ese lugar, bueno, estamos trabajando para ver cómo mejoramos el tema irrigación, pero estamos en el límite, digamos. Podemos regar las 2,5 hectáreas que tenemos ahí y no más. Lo que pasa es que Córdoba tiene un periodo seco, digamos, en donde la vid necesita agua, que arranca en octubre, cuando empieza la brotación. Entonces, de octubre a diciembre, que comienzan las lluvias, hay que regar. Claro. Y ahí hace falta agua. Sí, y el río no te alcanza. Y, o sea, si quisiéramos poner más vides, lo que tenemos... está bien. Llegamos, digamos, con mucho, muy justito, pero llegamos. Pero bueno, la verdad que para seguir creciendo necesitaríamos progresar el agua, pero estamos trabajando en ello. O sea, no es que nos hemos quedado con que estamos trabajando en ello, estamos
viendo la posibilidad de hacer un acueducto desde el Río del Medio hasta el lugar donde está la bodega. ¿Y cómo se reconvirtieron, no? Porque vos, 32 años en el mundo de las cajas de cambio y ahora me hablas de componentes fenológicos y todo el ciclo de vida de la vid. ¿Fue una reconversión personal? Y vos también la tuya, sí, porque en venís de la algún lengua. aspecto. Si vamos a hablar de la bodega en sí, te diría que toda la formación y la experiencia que tenía está reflejada absolutamente en el trabajo que se hace en la bodega. Claro. En cómo está instalada y en cómo se manejan los procesos y la trazabilidad de los procesos y demás. O sea, todo eso fue realmente muy valiosa la formación que Carlos traía. Y todo lo otro se ha ido estudiando. Por supuesto que con el asesoramiento de gente que sabe, que está en el tema de hace muchos años. Tenemos un enólogo que es Emiliano Guzmán, que es mendocino, que tiene una trayectoria importante en Mendoza. Él está en Mendoza, pero nos asesora y de hecho en las cosechas y cuando se elabora el vino, él viene a Córdoba, se instala con nosotros y en la primera parte del proceso siempre está, pero además permanentemente está presente y accesible para seguir guiando. Y tenemos a un agrónomo de Colonia Carolla que también tiene una vida en esta formación. Entonces, eso y ir por interés y por curiosidad y por responsabilidad del trabajo que estamos haciendo, estudiando, sobre todo Carlos, yo creo que esa parte es la que él la maneja muy bien. Él siempre habla del trabajo del viñedo como un trabajo muy importante para tener una muy buena calidad de producto, porque de hecho se puede arruinar una buena uva, pero nunca se puede mejorar una mala uva. Claro. Entonces claro. El trabajo del viñedo es fundamental. Importa todo el proceso. Absolutamente. A ver, el vino se hace en el viñedo. En la bodega, digamos, podés mejorar alguna cosa, pero lo que siempre decimos, no vas a hacer un vino sobresaliente con una uva mediocre, jamás. Y la uva sale del terroir, digamos, del lugar donde está plantada. Y obviamente de todo el proceso de cuidado que lleva durante todo su proceso hasta llegar a la maduración, ¿no? Desde la poda hasta la fertilización, bueno, los tratamientos que se hacen para la floración, para tantas cosas que se hacen en el viñedo para llegar a una uva de altísima calidad, que es lo único que te va a dar un vino de alta calidad, una uva de alta calidad. Hoy, ¿estás en el punto al que vos aspirás, al que ustedes aspiran en cuanto a la calidad de la uva? Sí, te diría que estamos bien, falta camino por hacer, digamos, ¿no? Sobre todo con variedades que, a ver, la viticultura es un tema de largo aliento, digamos. Son procesos casi te diría generacionales. O sea, los grandes vinos del mundo, incluso de Argentina, vienen de familias que tienen 3, 4, 5 generaciones arriba del tema. Entonces, nosotros recién ahora estamos descubriendo dónde estamos, qué potencial tenemos, recién así viendo como que la punta del ovillo. Eso lleva mucho tiempo. Seguramente nosotros no lo vamos a ver. O sea, los mejores vinos que saldrán de Río del Medio no los vamos a ver nosotros, seguro que no. Hablemos de lo que plantaron, ¿no? Primero fue el Malbec, después ¿qué vino? Sauvignon Blanc en el año 2013 y en el año 2014 Cabernet Franc. Esos son los 3 sectores de viñedo que están en producción ahora, digamos. En el 2020, para plantar un viñedo tenés que pedir las plantas, las compramos en un vivero de Mendoza, que es el que abastece a toda la zona de Mendoza también. Las tenés que pedir con un año de anticipación. Y porque ellos preparan las plantas para lo que vos pedís, las conforman, después Carlos va a explicar en qué consiste esto, pero las pedimos en el 2019, llegaron en octubre del 2020, en plena pandemia, así que fuimos 4 los que plantamos y fueron 2.000 plantas entre Chardonnay, 3.000, claro. 3.000. Chardonnay más Sauvignon Blanc y más Malbec. Después vino el otro campo, el otro sector que te contábamos que estaba del otro lado del río,
y ahí plantamos más Malbec, Cabernet Sauvignon, y después volvimos al campo donde está la bodega, y el anteaño pasado plantamos Pinot Noir y Merlot. Ajá. Y este año vamos a Pinot Gris, perdón, Pinot Gris y Merlot. Y este año plantamos Riesling en el otro campo, del otro lado del río. Así que estamos esperando Sí, a ver cómo... en realidad, lo del otro campo del río fue una reconversión, porque veníamos como con muchas dificultades por las heladas, porque es un lugar, al ser un lecho de río, es muy Más bajo. y las heladas nos castigan muchísimo. Entonces buscamos una variedad que sea más resistente al frío, que es el Riesling, que es una variedad que está muy plantada en Alemania y en Ajá. Francia, en Alsacia, ahí al lado del Rin. Esa es la casa del Riesling, ¿no? Todo el valle del Rin es. Claro, son frías. Y bueno, así que plantamos ahora, esto fue en octubre, las plantitas, son 1000 plantitas nomás de Riesling como una prueba. ¿Cuánto desde que plantás? ¿En qué tiempo haces la primera vendimia? 5 años, 5 años. 4 o 5 años, no antes. Es de largo aliento, como dicen Es. ustedes. A diferencia de la caja de cambio, ¿cuánto te llevaba? Imagínate que nosotros en un momento, cuando estábamos con la planta a tope, casi produciendo 1 millón de cajas, salía una caja cada 17 segundos. Claro. Una caja terminada. Hecha en ese día, en los 17 segundos. Cada 17 segundos salía una No. caja terminada. Y te fuiste a un negocio que como mínimo hay que esperar 5 años y hasta generaciones. Bueno, lo que me enseñó Volkswagen es a tener paciencia. Aspiración, ¿cuál es el vino al cual le ponen más fichas? Mirá, realmente el lugar como terroir, el Sauvignon Blanc es la estrella. Realmente da un Sauvignon Blanc único, un Sauvignon Blanc que es único en Argentina. Y dicho no por nosotros, sino por enólogos y grandes conocedores del mundo del vino, de los mejores Sauvignon Blanc de la Argentina. Entonces, el Sauvignon Blanc te diría que es la Es estrella del el que lugar. mejor se expresa, sí. ¿Y ustedes gustan de todos? Sí, absolutamente. Y cada uno tiene su particularidad, A ver. claramente. Mira, si me vas a preguntar a mí cuál es el Sí. que yo disfruto mucho, Sí. es el Cabernet Franc, Sí. porque me gusta esa cepa en particular, pero también disfruto de los otros dos, depende con qué, cuándo. ¿Cuál es el momento ideal para vos, para el Cabernet Franc? A mí me gusta cuando hay comidas elaboradas con carnes o pastas, pero bueno, tomarlo solo a la tarde también está bueno. ¿Carlos? Bueno, si vos me decís hoy mi preferido personal, digamos, ¿no? Hablemos de calidad. En lo personal, nosotros tenemos un Malbec Gran Reserva que pasó 2 años en barrica y 3 años en botella. Es un vino 2020, estamos en el 2025. Y es el que le presentamos a Tapia este pasado agosto y que sacó 94 puntos. Ah, Y ese es un vino realmente espectacular, muy complejo, un vino de mucho peso en boca, y es tan representante del lugar que me encanta. toda la plata que pensaban para su jubilación está ahí. Prácticamente, sí. O sea, que es un proyecto en donde hay inversión, mucha alma y mucho cuerpo también, ¿no? Porque hay que estar. Hay que estar, definitivamente hay que estar. Pero bueno, es muy agradable estar ahí, Y sí, es muy agradable. es una estar elección así. también. Sí. Vos sí, me sí, decías, cuando ya tenía en el campo, viernes a la tarde te pasaba a buscar. me pasaba a buscar por el trabajo y nos íbamos directamente al campo, y el domingo nos teníamos que volver, un poco que nos pesaba, no el volver a nuestras actividades, sino el dejar el lugar. Claro. Pero bueno, así fue creciendo y bueno, realmente cuando nos fuimos a instalar ahí y que de alguna manera nos tuvimos que quedar por esto de que la pandemia, bueno, estábamos muy adaptados y nos resultó, lo pudimos hacer muy fácilmente. La pregunta del millón es, ¿qué tal es trabajar juntos? Es un desafío en el sentido que fue un aprendizaje también, pero bueno, lo vamos superando con éxito. Bueno, de todas maneras, creo que el trabajar juntos
tiene mucho que ver con esto de los roles, digamos, ¿no? Y que cada uno hace una parte del proceso, digamos. Laura está mucho más abocada al tema de las visitas, al tema de todo lo que sea packaging, expedición, venta, etcétera, y yo estoy más en la parte técnica de la bodega. Entonces, como medio que no es que no nos cruzamos, pero la complementariedad es lo que hace la posibilidad, digamos, ¿no? Y después se conversa con un vino, con un buen vino a la mesa. Claro. Les propongo una pausa. Ya volvemos, estamos conversando con Carlos Testa y Laura Borioli. Llevan adelante la bodega Río del Medio. Todo el ciclo Gente Picante está en YouTube y está en Spotify. Ahí pueden encontrar todas las entrevistas. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy, alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Retomamos esta entrevista, estamos conversando con Carlos Testa, ingeniero mecánico electricista, Laura Borioli, profesora de inglés, directora del British, hasta que en algún momento plantaron bandera y a la hora de jubilarse, jubilados, armaron lo que era un sueño, lo que venían amasando, Bodega de Río del Medio. ¿Cuántas botellas están produciendo hoy? Hoy estamos, dependiendo del año, porque eso es variable en función de la cantidad de uva, porque otra cosa importante de saber, nosotros solo hacemos vino con nuestra uva. No compramos uva ni buscamos uva de otro lado, solo vino con nuestra uva. Entonces, con lo que tenemos hoy estamos aproximadamente entre 7.500 botellas. Este año van a ser más o menos 7.500 botellas. Y el proyecto como un todo, al final, o sea, la bodega está dimensionada para 15.000 botellas año. O sea, cuando estén todos los viñedos en producción, tenemos capacidad de tanque, o sea, vos ya la infraestructura en tanques la tenés, te faltan las uvas. Exactamente. Que hay que esperarlas. Hay que esperarlas. Mira, así que con mucha paciencia. Sí. Es un ejercicio de paciencia. ¿Podrían vivir ustedes de la bodega? Sí, o sea, en algunos años sí, perfectamente podríamos vivir de la Cuando esté en bodega. producción los viñedos que están viniendo, seguramente sí. De todo lo que tienen plantado, ¿cuánto está efectivamente en producción? ¿De cuántas hectáreas cosechan? Nosotros estamos cosechando hoy prácticamente de 1,5 hectáreas, casi 2, digamos. Con lo cual nos quedan las otras 2 que completarían esto que les digo. O sea, el doble que te falta. La mitad que nos falta, digamos. Así que bueno, estamos... en realidad lo que tenemos plantado es para un poco más, porque las añadas son muy dispares. Entonces vos tenés que mantener un promedio de 15.000 años para vos dimensionar tu clientela, digamos, para ese volumen. Claro. Y poder mantenerla, porque tampoco es bueno cuando te piden vino no tenerlo, digamos, Claro. ¿no? Desde el punto de vista comercial. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Les pasa eso, que les piden vinos y no tienen? Hoy nos ha pasado, sí. Nos suele pasar con el Sauvignon Blanc, sobre todo, que es un vino que tiene tanta aceptación que de repente llega un punto, pero con unos poquitos meses de diferencia para que salga la nueva producción, entonces no estamos teniendo problemas Claro. en ese aspecto. Tratamos. Hay 2 hijos, Felipe y Octavio, Así es. sumados al proyecto, incorporados.
¿Cómo es eso? Octavio es ingeniero, está cada vez más involucrado, de hecho, siempre lo ha estado y mucho de la bodega, él ha participado mucho en ponerla en marcha, en poner todos los equipos y las instalaciones y demás. Felipe es contador y él, su visión es otra, colabora más con la parte de comercialización o con asesoramiento de otra naturaleza, no tanto en el proceso en sí, pero lógicamente en los momentos como los de la cosecha y la elaboración, en los primeros días de elaboración y demás, y los dos están presentes. Sí, sí. Bueno, en este momento va a haber uno presente. ¿Ah, sí? Escuchamos a Felipe. Papi, mami, y bueno, que completa admiración por cómo se llevan, por el vínculo que tienen, por cómo a pesar de las adversidades siguen yendo para adelante, de la hermosa familia que han construido, porque nosotros 4 somos de fierro, de los hermosos momentos que hemos pasado juntos y que estamos pasando y que vamos a pasar. Me encanta cómo nos llevamos y bueno, también me encanta la relación que han cultivado con nosotros dos y que siempre nos aprecian y que, bueno, ahora hace que a mi hermano lo tenga como una de las personas más importantes de mi vida. Así que, nada, solamente agradecimiento por todo lo que han hecho por mí y completa admiración y ni hablar cómo han logrado llevar a cabo la vida para terminarla en un proceso hermoso como es este del viñedo, que nos han incluido a mí y a Octa siempre y que la verdad es hermoso y que estoy aprendiendo un montón y que nada, es algo súper hermoso. Así que les mando muchos besos, muchos abrazos y bueno, para adelante nomás. Ahí está, Felipe. Wow. Bueno, me dejaste Claro. sin palabras. ¿Hay clima de mucha camaradería entre las bodegas de Córdoba o se compite? Bueno, mira, te comento yo fui elegido presidente de la Cámara de Bodegas. Te diría que sí, que hay un ambiente de camaradería, obviamente que hay competencia, ¿no? O sea, sana competencia, pero tenemos un lindo grupo, o sea, un grupo de gente que quiere ir para adelante, que se ayuda, que llegado el caso, si hace falta algo, un insumo y uno no lo tiene, y levantas el tubo y siempre va a haber alguno que te va a ayudar. Creo que sí, que tenemos una buena relación entre los productores. Yo veo que se trabaja muy responsablemente. Realmente todos los que conocemos que tienen proyectos realmente quieren hacer un trabajo muy responsable. Entonces buscan buen asesoramiento, buscan colaborar con los otros y hacer muy bien las cosas, digamos. Eso la verdad que es admirable. También es un negocio de tan largo aliento que bueno, es ideal no equivocarse. Por ahí en otros rubros o en otras actividades, bueno, podés empezar prácticamente todas las semanas de nuevo. Acá hay que esperar mucho. Y acá un error en el viñedo te cuesta 1/2 años. Uh-huh. A nosotros nos cayó una helada en Doña Vicenta, en el Campo del Río, el 1 de noviembre del 2022. Recién ahora estamos más o menos recuperando las plantas. O sea, un viñedo, el de Cabernet Sauvignon, recién ahora pensamos que el año que viene vamos a tener las primeras uvas y nos lo azotó el 2022. Uh-huh. O sea, acá los errores y las cosas que te pegan por... te hace falta mucho tiempo para recuperarte. Errores y cuestiones fortuitas. Sí, cuestiones también, ¿no? Eso iba Porque... a decir. Claro, no fue tan un error, sino, bueno, el clima uno no lo puede manejar. ¿Ustedes estaban el tiempo de la helada? Sí, estábamos en el otro campo. La desesperación, ¿no? Porque y no vos hay te nada das que cuenta. puedas hacer. No, mira, justamente estábamos con un grupo de viticultores cenando y salimos y no creo que esta noche estaba todo despejado, ¿no? Y hacía 6 grados en Villa General Belgrano. Y al otro día fuimos a Doña Vicenta y encontramos todo destruido, porque imagínate, pasaron las plantas 7 horas a menos 6,5 grados.
con todas las plantas hidratadas, porque era primavera ya, entonces Claro. toda la savia sube y eso se congela y rompe todos los vasos capilares que son las venas de las plantas, ¿no? Por donde corre la savia. Y no hay nada que puedas hacer. Bueno, ¿O sí? bueno, eso, digamos, estamos trabajando con la Cámara y con algunos actores, digamos, que están en el mundo vitivinícola y con el gobierno de la provincia de Córdoba, en tratar de hacer un plan de mitigación de heladas con estufas. Pero ¿qué pasa? Córdoba, y sobre todo Calamuchita, es muy propensa a los incendios. Claro. Entonces hay que hacer un protocolo, porque en Mendoza se hace, o sea, se llama combate de las heladas, se ponen estufas en el Mira. viñedo para evitar las ¿Te heladas. hubiera dicho alguna lona o alguna protección así? Imposible, No, son extensiones muy grandes. claro. Entonces se ponen estufas. En el caso de Mendoza, Mendoza, San Juan también lo hace. Se quema carbón de petróleo, Ujú. y eso genera el calor y el humo para mitigar el efecto de la helada. Funciona bien. Un laburo enorme, porque tenés que tener una persona por lo menos cada 20 estufas, entonces que las atienda, que las asista. Entonces en extensiones grandes necesitas mucha mano de obra, etcétera. Hay otros sistemas de protección de heladas, como por ejemplo hay un vivero, el más austral de la Argentina, que es Otronia, que es uno Sí. que está en Santa Cruz, en la parte esteparia, digamos, del lado del océano, al lado del lago Múster, que hacen un flash de agua. Entonces el agua se congela y no se hela. Pero es muy costoso, necesitas mucha agua, mucha potencia para poder hacer el vapor de agua. Ah. Pero nosotros, bueno, estamos trabajando con la gente de protección de incendios, etcétera, los bomberos, tratando de generar un protocolo para mitigar este efecto de las heladas en los viñedos, no solo los viñedos, sino también en los lugares donde hay frutales. ¿Cuántas bodegas hay hoy? Hoy te diría que hay entre 30 y 35 bodegas inscritas en el INB. Y después hay muchos pequeños productores, así que no están inscritos. Más artesanal. Bien. Sí, casi casero, porque el INB te clasifica en tres categorías. Es productor de vino casero, productor artesanal y bodega. Claro. Es hasta 20.000 litros, 40.000 litros y después sin límite, digamos, ¿no? Bien. ¿Hacen enoturismo? O sea, ¿ustedes son parte de esta experiencia de ir a visitar la bodega, eventualmente dormir? En realidad no tenemos las instalaciones para eso, porque en principio el proyecto no fue ideado como un proyecto enoturístico. Igualmente disfrutamos muchísimo de recibir visitas. Lo que hicimos fue hacer un convenio con la Dirección de Turismo de la Comuna de Los Reartes. Ellos convocan, generalmente es 1 o 2 veces a la semana dependiendo los periodos. Por ejemplo, en las vacaciones pueden ser 2 veces, o los fines de semana largos, cuando hay mayor afluencia de turismo en la zona, digamos. Ellos convocan y arman un grupo que ellos acompañan a la bodega. Nosotros lo recibimos, hacemos toda la visita al viñedo con todas las explicaciones de trabajo de viñedo, luego a la bodega con procesos y demás, y después una degustación. Y la dirección cobra un fee que es pequeño en realidad, y ellos conservan todo eso. O sea, lo que nosotros hacemos es donar eso para que ellos lo usen con el fin que consideren que necesitan. Y le dedicamos esto a un espacio que nos ha dado a nosotros el privilegio de estar ahí. Realmente es una forma de integrarnos y de devolver el poder estar ahí. Tengo un mensaje más de alguien que los conoce a los dos. Es difícil decir algo de ellos dos porque son tantas cosas juntas, pero fundamentalmente son un dúo explosivo. Son personas que tienen una tenacidad y una capacidad de trabajo y de búsqueda que es muy interesante, que a mí me gusta mucho. Son personas que con sus afectos son muy generosos, que permanentemente están tratando de brindar lo mejor, de hacer las cosas de la mejor manera, que son
personas que siempre están dispuestas a compartir, que cuando uno está con ellos hay algo así como un clima de alegría y de festividad que es muy contagioso, aun cuando esté haciendo cosas que tienen que ver con el trabajo. Son personas que siempre tienen algo bueno para dar, y eso es muy importante. Ahí está, Ani, tu Mi hermana. Sí, mi hermana. Te están emocionando. No. Sí, la verdad que sí. No, mi hermana es un ser excepcional. Excepcional. Y una gran acompañante del proyecto. Una gran acompañante. Han tenido una red, ¿no? Que los ha alentado, que los ha Sí, acompañado, o al menos ido a comer cordero. No, pero a ver, amigos, Sí. amigos que entrañables de toda la vida, el Tato Antonel, Charlie, que han estado siempre a nuestro lado, sí, el Pinti, Martín, o sea, gente que ha estado siempre con nosotros y a cada convocatoria o a cada necesidad estuvieron presentes. La verdad que esa red de contención es uno de los factores fundamentales que te hace seguir adelante, digamos, ¿no? Uh-huh. Siento que es así, absolutamente. Es mucho más agradable, además, porque lo compartís y todos, que todos sean parte, realmente se disfruta muchísimo. La última, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿un sueño? A ver, Lau. A ver, sería muy difícil pedirles a nuestros hijos que siguieran con esto. Pienso que, lo hemos conversado algunas veces, ponerles la mochila de esto a ellos nos parece de alguna manera injusto. Ellos tienen que elegir su propio camino y decidir si van a querer estar o no van a querer estar. No sé si un sueño es que estén. El sueño es que esto siga creciendo, que alguien lo siga disfrutando, que el que llegue ahí lo siga y que crezca cada vez más. A veces pensamos, ¿qué será de esto de acá a 50 años? ¿O qué será de esto acá a 100 años? Que por supuesto no vamos a estar y no lo vamos a ver. Ojalá, mi sueño es que el que esté lo disfrute tanto como lo estamos disfrutando nosotros ahora. Hermoso. ¿Carlos? Bueno, podríamos decir una trivialidad, hacer un vino de 100 puntos Parker, digamos. Pero no, mira, yo creo que casi que el sueño lo estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, el sueño fue construir esto, hacer nuestros vinos. El sueño es poder seguir disfrutando de esto, no más que eso. Gracias, Carlos. Gracias, Laura, por estar. Gracias a vos por invitarnos a compartir lo que hacemos. Carlos Testa, gracias. No, muchas gracias a vos, Laura, por darnos este espacio y poder contar un poquito lo que hacemos. Carlos Testa, Laura Borioli, aquí presentes con nosotros, están al frente de la bodega del Río del Medio, allí en la zona de Calamuchita. Esto fue un ciclo más, una edición más de Gente Picante. Hasta la próxima.